Esto me pasó en Perú hace unos 4 años cuando fui a hacer trekking con 2 amigos en la Cordillera Blanca. Nosotros ya habíamos hecho varias rutas largas juntos, casi siempre en Chile o Argentina, así que no éramos principiantes. Esa vez queríamos hacer algo un poco más alto y remoto, y terminamos eligiendo una ruta de 4 días que salía desde un pequeño pueblo cerca de Huaraz y atravesaba varios valles antes de volver a bajar por el otro lado de la cordillera. No era una expedición técnica ni nada de escalada, solo trekking de altura, pero la mayor parte del camino estaba por encima de los 4.000 metros. El primer día caminamos unas 6 horas desde el pueblo hasta un valle bastante amplio, donde había varios lugares buenos para acampar. Durante el día, vimos algunos pastores con llamas y un par de grupos de senderistas que venían en dirección contraria, pero después de las 4 de la tarde prácticamente nos quedamos solos en el valle. El lugar era bastante abierto, con un río que cruzaba por el centro y montañas bastante empinadas alrededor. Armamos las carpas cerca de unas rocas grandes para cortar el viento y nos quedamos cocinando mientras el sol se escondía detrás de una de las montañas. Cuando cayó la noche empezamos a notar algo raro en la ladera opuesta del valle. Era una luz pequeña que se movía lentamente hacia arriba por la montaña. Al principio pensamos que era otro grupo de excursionistas caminando de noche con una linterna frontal. Eso no sería muy normal, pero tampoco imposible. A veces la gente se atrasa o decide caminar más tarde para evitar el calor del día. Lo que sí nos pareció raro fue la dirección en la que se movía, porque la luz no estaba siguiendo el sendero principal que habíamos usado nosotros. El sendero era bastante claro incluso desde lejos, pero la luz estaba subiendo por una parte de la montaña, donde no había ningún camino. Pensamos que tal vez era un pastor revisando animales, o alguien que conocía un atajo. Durante un rato nos quedamos mirando desde el campamento mientras cocinábamos, comentando lo extraño que era ver una linterna moviéndose en un lugar tan empinado. Después de unos 20 minutos, la luz simplemente desapareció detrás de una cresta y dejamos de prestarle atención. Esa noche dormimos bastante bien, aunque el frío a esa altura siempre te despierta varias veces. En algún momento de la madrugada salí de la carpa porque necesitaba ir al baño, y fue ahí cuando volví a ver las luces. Esta vez no era solo una. Había al menos 3 puntos de luz moviéndose en diferentes partes de la montaña alrededor del valle. No estaban juntas, ni seguían una línea clara. Simplemente aparecían y desaparecían entre las rocas como si alguien estuviera caminando por distintos lados al mismo tiempo. Me quedé mirando un buen rato tratando de entender qué estaba viendo. Pensé que tal vez eran otros campamentos con gente moviéndose con linternas, pero las luces estaban demasiado arriba en la montaña. Además, no se quedaban quietas como pasaría en un campamento. Se movían lentamente, a veces subiendo y a veces bajando, pero siempre en zonas donde no había senderos ni refugios. Volví a la carpa y no dije nada porque tampoco quería despertar a mis amigos por algo que probablemente tenía una explicación simple. A la mañana siguiente sí se los mencioné mientras desayunábamos, y los dos dijeron que también habían visto luces durante la noche. Uno de ellos incluso pensó que podían ser mineros trabajando en alguna parte de la montaña. Eso parecía una explicación razonable, aunque el problema era que en el mapa no aparecía ninguna mina cerca de ese valle. El segundo día caminamos hacia un paso bastante alto que conectaba con el siguiente valle. Fue una subida larga y lenta porque la altura ya empezaba a sentirse bastante. Durante todo el día no vimos a ninguna otra persona en el sendero. El paisaje era increíble, con lagunas pequeñas y glaciares en las cumbres, pero también bastante solitario. En varios momentos miramos hacia las montañas alrededor intentando encontrar algún campamento o señal de actividad humana, pero no vimos nada que explicara las luces de la noche anterior. Esa tarde acampamos cerca de una laguna glaciar a unos 4.500 metros. El lugar era incluso más aislado que el del primer día. No había árboles ni animales, solo roca, hielo y el agua completamente quieta de la laguna.
Armamos las carpas temprano porque el viento empezaba a ponerse fuerte cuando el sol se escondía. Mientras cocinábamos, volvimos a hablar de las luces, más como una curiosidad que como algo preocupante. La segunda noche fue cuando las cosas empezaron a ponerse realmente raras. Apenas cayó la oscuridad, apareció la primera luz en la ladera de la montaña frente a nosotros. Era muy similar a la que habíamos visto el día anterior, pero esta vez estaba mucho más cerca del valle donde estábamos acampando. Durante unos minutos pensamos que simplemente era alguien caminando con una linterna frontal. Sin embargo, después apareció otra luz más abajo, y luego otra en dirección completamente distinta. En menos de media hora, había al menos 5 luces moviéndose en las montañas alrededor de la laguna. Lo que más nos desconcertaba era la forma en que se movían. No seguían senderos, ni parecían tener un destino claro. Algunas subían en línea recta por pendientes muy empinadas, y otras se movían horizontalmente durante un rato antes de desaparecer detrás de alguna roca. Varias veces parecía que 2 luces se acercaban entre sí, y luego se separaban otra vez. Nos quedamos observándolas durante bastante tiempo, tratando de encontrar alguna explicación lógica. Incluso sacamos un mapa para ver si tal vez había algún pueblo del otro lado de la montaña o algún camino que no conociéramos. Pero no había nada. Esa zona de la Cordillera Blanca es bastante remota y la única ruta marcada era el sendero que habíamos seguido nosotros. Después de un rato notamos algo que nos dejó bastante incómodos. Una de las luces estaba bajando directamente hacia la laguna. Al principio estaba muy arriba en la montaña, pero poco a poco fue descendiendo por una pendiente de rocas hasta quedar más o menos a la misma altura que nuestro campamento. La distancia seguía siendo considerable, quizás 1 kilómetro o un poco más, pero ahora podíamos ver claramente que no estaba en ningún sendero. Durante unos minutos la luz se quedó completamente quieta. Era como si alguien estuviera parado mirando hacia el valle. Uno de mis amigos incluso levantó su linterna frontal y la apuntó hacia la montaña para ver si la otra luz reaccionaba de alguna manera. Pero no pasó nada. La luz siguió ahí sin moverse. Después de unos 5 minutos, empezó a desplazarse otra vez, pero no hacia arriba como antes. Esta vez se movió lentamente bordeando la laguna. Nunca bajó directamente hacia nosotros, pero claramente estaba rodeando el lugar donde habíamos acampado. Al mismo tiempo, las otras luces seguían moviéndose en diferentes partes de la montaña. Algunas desaparecían durante varios minutos y luego volvían a aparecer en lugares distintos. En ese punto ya ninguno de nosotros estaba muy cómodo. No era exactamente miedo, pero sí una sensación extraña de que algo no tenía sentido. Si esas luces pertenecían a personas, entonces había varias personas caminando por la montaña en plena noche, fuera de cualquier sendero y aparentemente sin razón clara. Nos metimos en las carpas después de un rato, pero casi ninguno durmió bien. Varias veces durante la noche, uno u otro salía a mirar afuera, y siempre había al menos una luz visible en la montaña. En una ocasión, una de ellas apareció bastante más cerca de la laguna, lo suficiente como para reflejarse en el agua por unos segundos antes de desaparecer detrás de una roca grande. A la mañana siguiente, las montañas estaban completamente vacías. No había ningún campamento en las laderas, ni humo, ni movimiento de personas. El valle se veía exactamente igual que el día anterior, como si nadie hubiera estado ahí durante la noche. Terminamos el trekking ese mismo día bajando hacia el otro lado de la cordillera. Cerca del final del sendero encontramos a un guía local que estaba llevando un pequeño grupo hacia el paso. Mientras hablábamos con él le mencionamos las luces, esperando que tal vez nos dijera que era algo normal en la zona. El guía se quedó callado unos segundos antes de responder. Después, nos dijo que varias personas que hacen esa ruta mencionan luces en las montañas por la noche. Según él, los pastores de la zona simplemente evitan acampar en esos valles. Le preguntamos si sabía qué eran exactamente. Nos dijo que no. Solo dijo que las luces casi siempre aparecen cuando no hay nadie más en la montaña.
Si buscas en Google Maps las coordenadas de Glen Shield, vas a ver lo de siempre. Picos verdes, rocas, mucha niebla y absolutamente nada de asfalto en kilómetros a la redonda. Yo estuve ahí en el otoño de 2023. No soy un novato. Llevaba mi equipo de acampada, ropa técnica y un mapa físico porque sé que en Escocia la electrónica te deja tirado en cuanto empieza a llover de lado. El segundo día de mi ruta, el clima se puso imposible. No era solo lluvia, era ese viento que te empuja y te hace perder el equilibrio. Decidí bajar hacia el fondo del valle para buscar refugio, pensando que quizás encontraría alguna vieja cabaña de pastores, lo que aquí llaman un boti. Bajé por una pendiente de hierba mojada y, de repente, la niebla se cortó en seco. Fue como si alguien hubiera pasado un cuchillo y hubiera dividido el mundo. De un lado, el desastre gris del páramo. Del otro, un sol brillante de mediodía, pero un sol que no calentaba. No se sentía como el sol, se sentía como una luz de estudio de fotografía, muy blanca y demasiado uniforme. Y frente a mí, había una calle. No era un camino de tierra. Era una calle de asfalto negro, impecable, con aceras de cemento blanco que parecían no haber sido tocadas nunca por un zapato. A los lados había unas 10 casas, todas iguales, estilo moderno, minimalista, con grandes ventanales de cristal. Eran casas que verías en un suburbio rico de California, no en medio de una montaña escocesa, donde el viento normalmente arrancaría esos techos en 5 minutos. Me quedé parado ahí, respirando agitado. Lo primero que pensé fue que me había dado un golpe en la cabeza, o que estaba sufriendo una hipotermia severa y estaba alucinando. Me toqué la cara, me pellizqué el brazo. Dolía. Todo se sentía real. Caminé hacia la primera casa. El césped del jardín era demasiado verde. Me agaché a tocarlo y se me revolvió el estómago. No era hierba. Se sentía como moqueta vieja, áspera y seca, aunque visualmente parecía césped recién cortado. No había insectos, ni un solo mosquito, ni una hormiga. Nada. «¿Hola?», grité. El sonido no viajó. Se murió a los 2 metros de mi boca, como si las paredes de las casas absorbieran el ruido. Me acerqué a un ventanal de la casa más cercana. Miré hacia adentro y sentí un mareo instantáneo. El interior no tenía habitaciones. No había paredes divisorias, ni muebles, ni cables. Solo era un espacio vacío de un color beige infinito que parecía extenderse mucho más allá de lo que permitían las dimensiones exteriores de la casa. Era como si la casa fuera solo una fachada pegada a otra dimensión. Entonces vi a alguien. Al final de la calle, junto a una boca de incendio que brillaba como si fuera de plástico nuevo, había un hombre. Llevaba un traje de corredor, uno de esos conjuntos de licra fosforescente. Estaba trotando, pero no se movía del sitio. Sus pies golpeaban el asfalto rítmicamente, pero no avanzaba ni un centímetro. Me acerqué corriendo, gritándole que me ayudara, que estaba perdido. Cuando estuve a 10 metros, el tipo se detuvo y se giró. No tenía profundidad. Si lo mirabas de frente, parecía un hombre de unos 40 años, con una sonrisa grabada en la cara. Pero cuando dio un paso hacia el lado, vi que su cuerpo era plano. Era como un recorte de cartón, pero que se movía y respiraba. No tenía volumen. Y su sonrisa no era una expresión de alegría. Era simplemente la forma en que su boca estaba dibujada en esa cara sin relieve. Hizo un sonido. No fue una palabra. Fue el sonido de un obturador de cámara de fotos, una y otra vez. Clic, clic, clic. Me di la vuelta y empecé a correr por donde había venido, pero la calle ya no terminaba. Cada vez que llegaba al final de la hilera de casas, aparecía otro tramo de calle exactamente igual. Las mismas 10 casas, el mismo corredor de cartón al fondo, la misma boca de incendio. Era un bucle. Entré en pánico. Empecé a saltar sobre los jardines de moqueta,
para intentar subir la montaña, pero en cuanto ponía un pie fuera del asfalto, el espacio se curvaba. Era como intentar caminar por un espejo. Mis pies se resbalaban y terminaba de nuevo en el centro de la calle. Me senté en la acera y me tapé la cara. Me dije a mí mismo que iba a morir ahí, en esa maqueta gigante de una ciudad. No sé cuánto tiempo pasé así. El sol no se movía. No había nubes. El tipo del traje de licra seguía haciendo ese ruido de clic a lo lejos. De la nada, sentí un golpe de frío brutal en la nuca. Un frío húmedo, con olor a turba y a lluvia. Abrí los ojos y estaba tirado en el barro, empapado hasta los huesos. La niebla me rodeaba y el viento me estaba azotando la cara con una fuerza increíble. No había asfalto, ni casas de lujo, ni corredores planos. Estaba a unos 200 metros de la ruta que había perdido, cerca de un risco. Bajé como pude hasta el pueblo más cercano, Shieldbridge. Pasé la noche en un hostal. Cuando me quité la mochila, me di cuenta de algo que todavía no me deja dormir. En el bolsillo lateral de mi mochila, donde suelo llevar la botella de agua, encontré algo que yo no puse ahí. Era una tarjeta de visita, un pedazo de cartulina blanca, perfectamente cortada, con una textura que se siente como piel humana. No tiene nombre, ni número de teléfono, ni dirección. Solo tiene impresa una imagen. Una foto de mi propia espalda, sentado en esa acera blanca, tapándome la cara con las manos. La foto está tomada desde el interior de una de esas casas vacías. He intentado buscar esa urbanización en vuelos de drones, en imágenes de satélite de alta resolución, en foros de otros senderistas. Nada. No existe. Pero a veces, cuando estoy en casa y el vecindario se queda demasiado callado, escucho ese sonido de clic de una cámara detrás de la puerta de mi habitación. Y me da pánico pensar que, tal vez, el que volvió a casa no soy yo, sino un recorte de cartón que cree que es humano. Todavía hago trekking cada vez que puedo, pero hay una ruta en particular a la que no he vuelto desde hace casi 8 años. No es porque el lugar sea peligroso en términos normales. No hay precipicios imposibles ni clima extremo comparado con otras zonas de la Patagonia. Simplemente fue una de esas experiencias donde todo se vuelve extraño poco a poco, hasta que al final prefieres no volver para averiguar qué estaba pasando realmente. Esto ocurrió cuando decidí hacer una caminata de 3 días en una zona bastante aislada cerca del límite entre Argentina y Chile. No era parte de un parque nacional muy visitado, sino más bien una red de senderos viejos que usaban pescadores y algunos montañistas. Yo había conseguido el mapa a través de un club de montaña en Bariloche, y me dijeron que la ruta era sencilla si uno estaba acostumbrado a caminar solo. El plan era simple: caminar el primer día hasta una laguna pequeña, acampar ahí, continuar al día siguiente hacia un valle más abierto donde había varios lugares para montar carpa, y finalmente salir por otro sendero que conectaba con un camino forestal. Era una ruta bastante directa, y en teoría no debería haber demasiadas sorpresas. La primera parte de la caminata fue completamente normal. El sendero atravesaba un bosque bastante denso durante varias horas antes de empezar a abrirse hacia zonas más rocosas cerca de la laguna. Durante todo el día no vi a ninguna otra persona, lo cual tampoco era extraño considerando lo poco popular que era esa ruta. Llegué a la laguna cerca de las 4 de la tarde. Era un lugar bastante bonito para acampar, con agua clara y varios espacios planos entre los árboles. Mientras buscaba dónde montar la carpa, noté algo que al principio no me preocupó demasiado. Había restos de un campamento reciente cerca de la orilla. No me refiero a basura vieja o cosas olvidadas durante meses. Me refiero a cosas que claramente habían sido usadas esa misma semana. Había un círculo de piedras para fogata con ceniza gris todavía bastante fresca. También había un pequeño trozo de cuerda colgando de una rama y marcas en el suelo donde alguien había tenido una carpa montada. Eso era completamente normal.
Lo raro fue el resto. Había una taza metálica tirada en el suelo a unos metros del campamento. También encontré un paquete de comida deshidratada abierto, como si alguien lo hubiera empezado a usar, y luego lo hubiera dejado ahí sin terminar. No parecía un campamento desmontado con calma. Parecía más bien que alguien había recogido sus cosas rápido y se había ido. Pensé que probablemente habían olvidado algunas cosas pequeñas. Eso pasa todo el tiempo cuando la gente está apurada por seguir caminando. Monté mi carpa a unos 20 metros del sitio y preparé la cena. La noche fue tranquila durante las primeras horas. El viento era casi inexistente y el bosque estaba completamente silencioso. Pero en algún momento después de medianoche escuché algo que me despertó. Pasos. No muy fuertes, pero lo suficiente para que se notaran entre las hojas del suelo. Lo primero que pensé fue que era algún animal. En esa zona hay varios, desde zorros hasta ciervos pequeños. Me quedé quieto dentro de la carpa esperando escuchar otra vez. Los pasos continuaron durante unos segundos y luego se detuvieron. Después de un rato salí con la linterna para mirar alrededor. No vi nada. La laguna estaba completamente quieta y el bosque no mostraba ningún movimiento. Caminé un poco alrededor del campamento, más que nada por curiosidad, pero no encontré huellas claras en la tierra húmeda. Volví a dormir sin darle demasiadas vueltas. A la mañana siguiente desmonté el campamento temprano y seguí caminando hacia el valle del segundo día. El sendero subía durante un par de horas antes de bajar otra vez hacia una zona bastante abierta. A medida que avanzaba, empecé a notar algo que no esperaba encontrar en una ruta tan poco transitada. Había señales constantes de otro excursionista, ramas rotas recientemente, pequeñas marcas de botas en el barro. Incluso encontré una envoltura de barra energética tirada al borde del sendero. Eso no era extraño por sí mismo. Lo que sí me pareció raro fue que todas las señales parecían bastante recientes. Era como si alguien hubiera pasado por ahí apenas unas horas antes que yo. Seguí caminando durante la tarde hasta llegar al valle donde pensaba pasar la segunda noche. Ahí fue cuando encontré el segundo campamento. Este no estaba abandonado desde hacía días. Estaba abandonado desde hacía horas. Había una carpa desmontada parcialmente, con algunas estacas todavía clavadas en el suelo. También había una botella de agua apoyada contra una roca y una mochila pequeña tirada a un lado del campamento. Lo primero que pensé fue que tal vez alguien había salido a explorar el valle. Pero después de mirar con más atención me di cuenta de algo. La mochila estaba abierta. Varias cosas estaban desparramadas alrededor, incluyendo ropa y un pequeño botiquín. No parecía que alguien hubiera salido a caminar dejando su campamento así. Parecía más bien que alguien había estado recogiendo sus cosas y se había detenido a la mitad. Esperé ahí casi una hora pensando que la persona podría volver. Nadie apareció. Al final decidí montar mi carpa a cierta distancia del campamento abandonado. No quería tocar las cosas de otra persona, pero tampoco quería alejarme demasiado en caso de que el dueño regresara. Mientras preparaba la cena, empecé a pensar en lo extraño que era encontrar dos campamentos dejados de esa manera en una ruta tan corta. Esa noche no dormí tan tranquilo como la anterior. No pasó nada durante las primeras horas, pero cerca de las 3 de la mañana escuché algo que me hizo sentarme inmediatamente dentro de la carpa. Alguien caminaba en el valle. No eran pasos rápidos ni pesados. Era el sonido claro de alguien avanzando despacio entre la hierba seca. Escuché cómo se acercaban al campamento abandonado. Después se detuvieron. Durante varios minutos no hubo ningún sonido. Me quedé completamente quieto esperando escuchar alguna voz o el cierre de una mochila. Nada. Finalmente salí con la linterna y alumbré hacia el campamento. Estaba exactamente igual que antes. La mochila seguía abierta. Las estacas de la carpa seguían clavadas en el suelo. No había nadie. Lo que sí noté fue algo nuevo. Había huellas frescas alrededor del campamento. Huellas de botas. Pero no se alejaban del campamento. Las huellas caminaban alrededor de él varias veces,
como si alguien hubiera estado dando vueltas en círculo. No seguían ningún sendero. No iban hacia el bosque, solo rodeaban el campamento una y otra vez. Esa fue la única vez en mi vida que desmonté una carpa antes de que saliera el sol. Guardé todo lo más rápido que pude y empecé a caminar de vuelta por el sendero que había usado el día anterior. No corrí ni nada dramático, pero tampoco me detuve en ningún momento. Durante la siguiente hora tuve varias veces la sensación de que algo se movía entre los árboles detrás de mí. No escuché pasos claros otra vez, pero sí ramas rompiéndose en el bosque. Cuando finalmente salí al camino forestal, había una camioneta estacionada con 2 guardaparques revisando la zona. Me acerqué para preguntar si ese era el camino correcto hacia el pueblo más cercano, y terminamos conversando unos minutos. Les mencioné los 2 campamentos abandonados porque pensé que tal vez alguien había tenido algún problema en el sendero. No lo dije con dramatismo ni nada así. Simplemente comenté que me había parecido raro encontrar equipo tirado en medio del valle. Los 2 escucharon con bastante atención, pero ninguno reaccionó de inmediato como si fuera algo urgente. Uno de ellos me preguntó exactamente dónde había encontrado el segundo campamento y cuánto tiempo había pasado desde que lo vi. Le expliqué la ubicación lo mejor que pude usando el mapa que llevaba y señalando algunas referencias del terreno. Mientras hablaba, noté que el otro guardaparque se había quedado callado mirando el mapa, como si estuviera tratando de recordar algo. Después de unos segundos levantó la vista y me hizo otra pregunta que me llamó un poco la atención. Quería saber si yo había visto a alguien más en el sendero durante esos días. Le dije que no había visto absolutamente a nadie. En ese momento pensé que quizás estaban buscando a algún excursionista perdido o algo por el estilo, pero ellos no mencionaron nada parecido. Simplemente dijeron que en esa zona a veces la gente deja equipo olvidado y luego vuelve a buscarlo días después. La explicación sonó bastante casual, como si fuera algo normal, pero por alguna razón no me convenció demasiado. Aún así, no insistí más en el tema porque ya estaba bastante cansado y solo quería llegar al pueblo. Lo extraño ocurrió justo antes de irme. Mientras guardaba el mapa en la mochila, uno de los guardaparques me preguntó algo más. Quería saber si el campamento donde había visto la mochila estaba cerca de una formación de rocas grandes al lado del río. Le dije que sí, que de hecho recordaba perfectamente esas rocas, porque había armado mi carpa a cierta distancia de ellas. En ese momento los 2 intercambiaron una mirada bastante rápida, de esas que duran apenas un segundo, pero dicen mucho más que una conversación completa. Fue entonces cuando uno de ellos me explicó algo que no esperaba escuchar. Me dijo que ese lugar donde yo había acampado era el único sitio donde normalmente la gente monta carpa en ese valle. No porque sea el mejor lugar necesariamente, sino porque es el único espacio plano suficiente para hacerlo cerca del agua. Según él, todos los excursionistas que pasan por esa ruta terminan acampando más o menos en el mismo punto. Eso por sí solo no tenía nada de raro, pero luego agregó otro detalle que me dejó pensando bastante. Me dijo que en los últimos años varias personas habían reportado encontrar señales de campamentos recientes ahí, incluso cuando llevaban días sin cruzarse con nadie en el sendero. Algunos habían visto fogatas todavía tibias. Otros habían encontrado utensilios o comida olvidada. En un par de ocasiones alguien mencionó haber visto carpas desmontadas a medias o equipo tirado en el suelo, muy parecido a lo que yo había descrito. Pero cuando los guardaparques regresaban al lugar para revisar, no encontraban absolutamente nada. Ni mochilas, ni fogatas, ni huellas, nada. Le pregunté si creían que alguien estaba usando el lugar de forma ilegal o escondiéndose en el bosque, pero el guardaparque negó con la cabeza. Dijo que si hubiera alguien viviendo en la zona, eventualmente aparecerían rastros claros de actividad, especialmente en un lugar donde el terreno húmedo conserva huellas durante días. Según ellos, cada vez que revisaban el valle, parecía completamente vacío. Antes de irme les pregunté si pensaban volver a revisar el área ese día. El que estaba conduciendo la camioneta respondió que probablemente sí,
que pasarían por ahí durante la tarde mientras patrullaban el sendero. Yo asentí y me despedí porque el camino al pueblo todavía tomaba un par de horas caminando. No volvimos a hablar del tema y en ese momento pensé que tal vez simplemente había tenido mala suerte encontrando campamentos abandonados 2 días seguidos. Lo que me hizo pensar otra vez en todo esto ocurrió meses después. Un amigo mío, que también hace trekking bastante seguido, me dijo que estaba planeando esa misma ruta porque había encontrado el mapa en internet. Mientras me mostraba el recorrido, me señaló exactamente el mismo valle donde yo había acampado y me preguntó si recordaba algún buen lugar para montar carpa ahí. Le describí el sitio cerca de las rocas junto al río. Apenas terminé de explicarlo, me dijo algo que me dejó completamente callado por unos segundos. Me dijo que ya había leído varios comentarios de otros excursionistas mencionando que ese lugar era raro para acampar. Según esas personas, más de una vez habían encontrado señales claras de que alguien había estado ahí antes que ellos. Fogatas recientes, restos de comida, incluso equipo olvidado. Pero lo que más se repetía en esos relatos era algo muy específico. Varias personas decían que durante la noche escuchaban a alguien caminando cerca del campamento. Pasos lentos alrededor de las carpas. Pasos que nunca se alejaban realmente del sitio. Pasos que, cuando salían a mirar con una linterna, no pertenecían a nadie. Esto ocurrió hace unos 8 años, cuando yo tenía 23. Por aquel entonces me dio por irme a Bulgaria a caminar por los montes Rila. Yo buscaba aislamiento, y créeme que lo encontré, pero no de la forma que quería. Iba por el 4.º día de una ruta circular. Llevaba mi tienda, mi hornillo y una mochila que me pesaba como un demonio. El terreno allí es duro, mucha roca suelta y bosques de pinos que parecen no terminar nunca. Ese día me desvié un poco de la ruta marcada porque quería ver un lago que salía en un mapa viejo que me prestaron en Sofía. A eso de las 5 de la tarde, encontré un claro. No era un sitio de acampada oficial, pero se veía que alguien había estado allí. Había restos de una fogata, pero no de leña normal. Eran restos de ropa quemada. Me acerqué por curiosidad y vi algo que me revolvió el estómago. Entre las cenizas había una bota de montaña, una Salomón cara, medio derretida. Y un poco más allá, un cepillo de dientes y un marco de fotos roto. Algún idiota quemó su basura, pensé. Pero luego vi el resto del campamento, escondido detrás de unos matorrales. No era una tienda de campaña. Era una estructura hecha con ramas y lonas de plástico, de esas que usan en las obras. Lo que me llamó la atención fue que fuera de la estructura había una fila de objetos perfectamente alineados. Había 3 relojes de pulsera, un montón de llaves de coche, 2 pasaportes, uno alemán y otro polaco, y varias carteras abiertas, vacías de dinero pero con las fotos de las familias todavía adentro. Ahí me dio el primer escalofrío. Eso no era basura. Era una colección. Salí de allí rápido. No quería saber quién vivía en esa choza de plástico. Retomé el camino hacia mi destino original, pero a los 20 minutos me di cuenta de que me faltaba algo. Mi silbato de emergencia, que siempre llevo colgado de la correa de la mochila, no estaba. Pensé que se habría enganchado con una rama, pero la anilla de metal estaba abierta, como si alguien la hubiera forzado con un alicate mientras yo caminaba. Esa noche no pude dormir bien. Acampé en un sitio alto, con visibilidad, y puse unas cuantas ramas secas alrededor de mi tienda para que hicieran ruido si alguien se acercaba. Alrededor de las 3 de la mañana, escuché un ruido. No fue una rama rompiéndose, fue un sonido metálico, rítmico, clac, clac, clac. Me quedé inmóvil, agarrando el cuchillo de cocina que llevaba. El ruido venía de fuera de la tienda, justo al lado de mi mochila, que estaba en el vestíbulo de la carpa. Duró unos 5 minutos, y luego paró. No escuché pasos alejarse, solo el viento. Cuando amaneció y salí de la tienda, casi me da un síncope.
Mi mochila estaba exactamente donde la dejé, pero todas las cremalleras estaban abiertas. No se habían llevado la comida, ni el dinero, ni el GPS. Lo que habían hecho era cambiar mis cosas. Mi linterna frontal, que era nueva, había sido sustituida por otra igual pero vieja, oxidada y con la lente rota. Mis calcetines limpios habían desaparecido y en su lugar había unos calcetines de lana toscos, empapados en algo que olía a podrido. Y lo peor, mi mapa. Alguien había tachado con un marcador negro toda la zona por la que yo tenía que volver, dejando solo una ruta abierta hacia el norte, hacia la parte más profunda y deshabitada del parque. Recogí todo como pude y empecé a bajar hacia el valle. No corría, volaba. Cada pocos metros miraba hacia atrás. No veía a nadie, pero sentía esa presión en la espalda de que me estaban observando. A mitad de camino, encontré otra señal. En mitad del sendero, había una piedra grande y sobre ella, mi silbato de emergencia. Pero estaba destrozado, aplastado con una piedra hasta quedar plano. Ahí fue cuando lo vi. Estaba en una loma, a unos 300 metros por encima de mí. Era un hombre. No era un monstruo de 7 pies ni nada de eso. Era un tipo normal, con una chaqueta sucia de color verde oscuro y unos pantalones de senderismo que le quedaban grandes. Lo que me aterró fue su postura. Estaba sentado en una roca, con unos prismáticos, mirándome. No se escondía. Cuando me vio mirarlo, levantó una mano y me saludó. Un saludo lento, casi amable. Empecé a correr de verdad. Bajé por una pendiente de pedrera que casi me cuesta un tobillo. Llegué a un riachuelo y lo crucé sin mirar. Después de 2 horas de carrera desesperada, llegué a una pista forestal donde había un camión de madera. Los tipos se quedaron locos cuando me vieron salir del bosque blanco como un papel y con la mochila medio abierta. Me llevaron hasta el pueblo de Samokov. Fui a la policía, pero ¿qué les iba a decir? Que un tipo me cambió la linterna y me saludó desde una loma. Vieron los pasaportes que mencioné, pero me dijeron que no había denuncias recientes de desaparecidos en esa zona concreta. Me trataron como a un turista paranoico que se había asustado con un vagabundo. Pero aquí está el detalle que me jode la vida. Cuando llegué a casa, en el Reino Unido, y me puse a limpiar la mochila para guardarla, encontré algo en el fondo de uno de los bolsillos pequeños. Un bolsillo que yo nunca uso. Era una tarjeta de memoria SD. La puse en el ordenador con el corazón en la garganta. Había cientos de fotos. Todas eran de senderistas durmiendo dentro de sus tiendas. Fotos tomadas desde muy cerca, a centímetros de la tela de la carpa, aprovechando las sombras de las linternas. Había fotos de gente comiendo, de gente orinando detrás de un árbol, de gente llorando por el cansancio. Y la última foto era de mi propia tienda, la noche anterior. En la foto se veía mi mano asomando un poco por la cremallera de la tienda mientras yo dormía. Y en la esquina de la imagen se veía el pie de este tipo, descalzo, pisando suavemente una de las ramas secas que yo había puesto para protegerme. No volví a hacer senderismo solo. De hecho, me costó años volver a dormir en una habitación que no tuviera una cerradura de seguridad. Ese tipo no quería mi dinero, ni mi vida. Quería mis cosas, quería saber cómo vivía, y por alguna razón, quería que yo supiera que él podía entrar en mi espacio cuando le diera la gana. A veces, cuando escucho un ruido metálico en casa, me pregunto si el tipo se cansó de los montes de Bulgaria y decidió buscar objetos nuevos en la ciudad. Esto me pasó hace unos 6 años cuando fui a hacer trekking en la Patagonia chilena. Yo ya tenía bastante experiencia caminando solo en montaña, así que no era algo que me preocupara demasiado. Había hecho varias rutas en el sur antes, incluyendo algunas partes de Torres del Paine y otras caminatas largas por Aysén. Pero esa vez quería algo más aislado, algo donde no hubiera grupos de turistas ni senderos llenos de gente.
Un amigo que vive en Coyhaique me habló de una ruta que conectaba dos refugios pequeños usados principalmente por pescadores y algunos montañistas locales. No era una ruta oficial de Parque Nacional, ni nada muy señalizado, pero sí aparecía en algunos mapas y varias personas la hacían cada temporada. La caminata normalmente tomaba 3 días si ibas tranquilo. El primer día seguías un sendero que bordeaba un río bastante ancho. El segundo día subías por un bosque muy cerrado. Y el tercero bajabas hacia un valle, donde estaba el segundo refugio. La idea era acampar 2 noches en el camino y salir por el otro lado, donde un camino de ripio conectaba con una carretera. Era una ruta simple, larga, pero técnicamente fácil. El primer día fue completamente normal. Caminé unas 6 horas siguiendo el río, con bastante buen clima y casi nada de viento. El sendero en algunos tramos desaparecía un poco entre los arbustos, pero con GPS era fácil mantener la dirección. No vi a nadie durante todo el día, lo cual era exactamente lo que esperaba. De hecho, parte de la razón por la que elegí esa ruta era justamente porque casi nadie la hacía. Al final de la tarde encontré un buen lugar para acampar cerca de una curva del río. Había árboles grandes que cortaban el viento y suficiente espacio plano para la carpa. Lo único que me llamó la atención fue que había restos de una fogata vieja. No me sorprendió demasiado porque sabía que algunos pescadores usaban esa zona, pero también había un par de latas de comida aplastadas y una cuerda colgando de una rama baja. Todo daba la impresión de que alguien había tenido un campamento ahí hace relativamente poco. Pensé que probablemente había pasado otro senderista 1 o 2 días antes que yo. Monté mi carpa, preparé algo simple de comer y me acosté temprano. Esa primera noche me desperté una vez porque escuché algo caminando cerca del campamento. No sonaba muy grande, pero sí lo suficiente para notarlo. En esa zona hay muchos animales, especialmente zorros y algunos huémules, así que no me preocupé demasiado. Igual salí un momento con la linterna para mirar alrededor, pero no vi nada entre los árboles. A la mañana siguiente empecé a caminar temprano porque el segundo día era el más pesado. El sendero empezaba a subir hacia un bosque bastante denso, y la pendiente se volvía constante durante varias horas. En algunas partes el suelo estaba cubierto por hojas húmedas y troncos caídos, así que había que avanzar con cuidado. Después de unas 4 horas de subida, llegué al primer refugio. Era básicamente una pequeña estructura de madera muy simple. Más que una cabaña, parecía un cobertizo grande. Tenía una puerta medio torcida y dentro apenas espacio para 4 o 5 personas. Cuando abrí la puerta, lo primero que noté fue algo que no esperaba ver. Había una mochila apoyada contra la pared. No era una mochila vieja ni abandonada hace meses. Era una mochila moderna de trekking, bastante buena, con correas y equipo todavía bien acomodado. Lo primero que pensé fue que alguien debía estar cerca. Quizás había salido a explorar el río o estaba pescando. Salí a mirar alrededor del refugio durante varios minutos, pero no había absolutamente nadie. Tampoco había carpa afuera, ni ropa secándose, ni ningún otro equipo. Solo la mochila dentro del refugio. No quise tocarla demasiado, pero sí me fijé que tenía una botella de agua en el bolsillo lateral y un mapa doblado en la parte superior. Todo parecía normal, como si alguien simplemente hubiera salido un momento y fuera a volver. Me senté afuera a descansar un rato pensando que tal vez la persona aparecería. Esperé unos 20 minutos y nadie llegó. Al final decidí seguir caminando porque mi plan era acampar más arriba, cerca del límite del bosque. Durante las siguientes horas el sendero se volvió bastante más difícil de seguir. Había árboles caídos, zonas con barro y partes donde las ramas tapaban completamente el camino. Lo curioso fue que varias veces encontré señales claras de que alguien había pasado antes que yo. Ramas recién rotas, una huella marcada en el barro, incluso una botella plástica vacía tirada a un lado del sendero. Eso en sí no era extraño. Obviamente la persona de la mochila había pasado por ahí antes.
Lo raro era que yo nunca había visto a nadie. Cuando finalmente llegué al lugar donde pensaba acampar, encontré algo que me dejó bastante confundido. Había señales de otro campamento reciente. No había carpa montada, pero sí un círculo de piedras para fogata con cenizas todavía tibias. También había restos de comida y una bolsa plástica en el suelo. Eso no tenía mucho sentido. Yo había salido temprano del refugio y no había cruzado a nadie en todo el sendero. Y ese era el único camino que subía hacia ese punto del bosque. La única explicación que se me ocurrió fue que esa persona conocía algún desvío o un atajo que yo no había visto. Monté mi carpa igual, pero esa noche sí me costó un poco más dormir. No porque pensara que había algo sobrenatural ni nada así, sino porque me molestaba no entender cómo alguien podía moverse por el mismo sendero sin que yo lo hubiera visto en ningún momento. Durante la madrugada escuché pasos otra vez. Esta vez no sonaban como un animal pequeño. Eran pasos más pesados, más lentos, como alguien caminando entre las ramas del bosque. Salí con la linterna pensando que finalmente iba a encontrar al otro senderista. Pero no había nadie. Solo el bosque oscuro y el sonido del viento moviendo las hojas. A la mañana siguiente continué hacia el valle donde estaba el segundo refugio. Ese tramo era principalmente bajada y tardé unas 5 horas en completarlo. Cuando finalmente salí del bosque y llegué al valle, sentí bastante alivio. Después de 2 días sin ver a nadie, ya tenía ganas de encontrar gente. El refugio estaba a unos 200 metros del sendero principal. Cuando llegué, la puerta estaba abierta. Entré. Y ahí fue cuando se me heló el cuerpo. La mochila estaba ahí. La misma mochila que había visto el día anterior en el refugio del bosque. La reconocí inmediatamente porque tenía un parche rojo cosido en la parte superior. Era exactamente la misma. No había ninguna duda. Eso era imposible. No existía otro sendero que conectara a ambos refugios. Yo había seguido el único camino todo el tiempo. Para que esa mochila estuviera ahí, alguien tendría que haber bajado delante de mí, pero sin pasarme nunca en el camino. Me acerqué y esta vez sí la revisé un poco más. Dentro había ropa, comida, un pequeño botiquín y un cuaderno. Abrí el cuaderno esperando encontrar el nombre del dueño o algún número de contacto. Las primeras páginas tenían anotaciones de rutas y algunas coordenadas. Pero las últimas páginas eran diferentes. Había una lista de fechas, y al lado de cada fecha había una sola palabra. Visto. Solo eso. Fecha. Y la palabra visto. Había por lo menos 15 entradas. La última fecha era de 3 días antes de mi viaje. Y al lado decía exactamente lo mismo. Visto. Justo cuando estaba mirando eso, escuché pasos afuera del refugio. Pasos claros sobre las piedras del valle. Cerré el cuaderno y salí inmediatamente. No había nadie. Pero algo se estaba moviendo en la línea de árboles al borde del valle. No pude verlo bien. Solo vi una figura alta moviéndose entre los troncos. Esperé unos segundos pensando que tal vez era un guanaco o algún animal grande. Pero no volvió a salir. Lo que sí noté fue otra cosa. Había huellas en el barro cerca del refugio, huellas de botas. Pero no se dirigían hacia el refugio. Las huellas rodeaban el refugio completamente, como si alguien hubiera estado caminando en círculos alrededor del edificio varias veces. No me quedé ahí mucho tiempo. Guardé mis cosas y seguí caminando hacia el camino de ripio que estaba unas 2 horas más abajo del valle. Mientras bajaba, tuve varias veces la sensación de que algo se movía entre los árboles detrás de mí. No lo vi claramente, pero más de una vez escuché ramas romperse cuando yo me detenía. Cuando finalmente llegué al camino, había una camioneta estacionada con 2 pescadores preparando su equipo. Les pregunté si habían visto a otro senderista en los últimos días. Me dijeron que no, que yo era la primera persona que veían en casi una semana. Les mencioné la mochila del refugio, y uno de ellos me preguntó cómo era. Cuando le describí el parche rojo, se quedó callado unos segundos. Después me dijo que hace unos años un montañista había desaparecido en esa misma ruta. Salió solo a caminar.
nunca volvió. Su mochila nunca apareció.